La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando de la Región de los Lagos. Hoy día lo hacemos con Héctor Coll, miembro del Comité de Defensa del Borde Costero, y el cual ha estado en la primera línea de la denuncia de la industria salmonera y de las causales de la marea roja. ¿Qué tal, Héctor? Sí, bien, buenos días, gracias. Mira, aquí la primera pregunta un poco que salta a estas alturas, cuando importantes sectores cuestionan la vigencia de la industria salmonera y su aporte al desarrollo regional, ¿cuáles han sido los aportes iniciales que trajo la industria salmonera? Porque aquí el salmón del Atlántico no existía localmente, es una especie introducida. ¿Cuáles han sido las cosas que le podemos reconocer a la industria salmonera? Mira, personalmente yo tengo un vacío ahí de como 4 años entre el 88, que fue la primera vez que vine para acá, y a poner salmonera, y el 2002, respecto a una situación bastante extrema que vi, porque el 88 llegué, conocí la isla grande de Chiloé y vi una comunidad que era autosustentable en todo. Tenía tierra para sembrar, tenía suficiente agua para vivir, un mar para comunicarse y también para pescar y mariscar. Vivía de eso. Y una jornada laboral de 6 años, o sea, de 6 horas por día en promedio, porque el chilote es agrícola, no es pescado. Eso fue lo que conocí, yo quedé maravillado, o sea, que ni siquiera dependía de nosotros, eso es lo que yo entendía, del centralismo ni nada. Pero luego cuando volví el 2002, eso había cambiado radicalmente. Se había instalado un consumismo exacerbado, todo lo que tenía valor de uso, ahora tenía valor de cambio. La minga ya no era un trabajo colectivo solidario, sino que era un trabajo pagado, y la gente estaba disponible para, en lugar de trabajar 6 horas al aire libre, dependiendo de las condiciones climáticas, sea en perfecta armonía con la naturaleza y con sus condiciones, estaba dispuesta a estar 12 horas metida dentro de una planta de proceso a 12 grados bajo cero y en condiciones absolutamente precarias, mucho peores que las que tienen hoy día. Y yo nunca he entendido cómo se produjo ese cambio tan radical en que las personas decidieron perder su libertad y su dignidad a cambio de un salario miserable, que siguen recibiendo una porquería de sueldo que además es subsidiado por el Estado. Eso no lo entendí. Yo no tengo las herramientas para hacer un análisis de esa situación, pero aquí hubo un proceso de alienación, de enajenación de la gente de la región de los lagos respecto a su entorno, pero brutal. O sea, y muy rápido. Yo recuerdo en esa época, digamos, el mar interior chilote, en la cual había abundancia de peces y mariscos, no había veda prácticamente, y ese chilote trabajaba en el verano en las cosechas agrícolas y en invierno en las distintas cosechas de mariscos, de pescado, según la época, una después de otra. No había marea roja, no había marea verde, bloom de alga, y como tú dices, un poco alcanzaba lo que el mar le entregaba a las comunidades de los bordes costeros, a los pueblos originarios que son centenarios de ese lugar, y a los que colectaban cosas del punto de vista de los luches, el cochayuyo, el pelillo, o que colectaban mariscos o distintas especies de peces. ¿Cómo se contaminó el mar después que llegaron las salmoneras en la década de los 90, en la cual lo único que recuerdo yo son algunas críticas de que el índice de creación de empleo no era muy importante, era más bien aporte en capital y un gran precio a la exportación al exterior, pero que no chorreaba mucho el modelo de la implantación de la salmonera. ¿Qué ocurrió con la contaminación del mar a partir de la década de los 90? Sí, lo que pasa es que
en base a un discurso falso, y que yo lo conocí primero a Rodrigo Infante, con el que alcanzamos a ser un rato amigos, pero un rato no. Pero un discurso falso de que Chile ofreciera las condiciones óptimas para el cultivo y engorda y producción de salmones en el mundo, y que eran superiores a las de Escocia y mucho mayores a las de Noruega por temperatura del agua, los peces crecían más rápido. Eso eran puras tonteras. Eso fueron puras tonteras, fue un discurso sin ninguna sustentación. Las salmoneras se instalaron en las condiciones absolutamente precarias. Se buscaban 30 metros de profundidad a 150 metros de la costa y eso era todo lo que interesaba. Las corrientes se medían con naranja, que se lanzaban al agua y tú veías la distancia que recorría la naranja en un lapso de tiempo. El sedimento, o sea, me acuerdo los jefes de centro, para ver la transparencia del agua, sumergían botellas de visco vacías, por ejemplo, con un corcho y con unas piedras amarradas, y las sumergían 10 metros, sacaban el corcho, se llenaba la botella de agua y después miraban por transparencia, así, no, el agua está limpiecita. Esas eran las condiciones que yo conocí. Pero ¿cuál es el impacto contaminante que ellas van dejando a lo largo del cultivo del salmón y la engorda de este? ¿Qué es lo que se va produciendo en el mar interior de Chiloé? Lo que pasa es que la cantidad de desechos orgánicos que se liberaron al mar de Chiloé en condiciones desconocidas, porque todavía no se sabe cuáles son las capacidades del sistema para resistir todo lo que libera la salmonera. No se sabe hasta el día de hoy, o sea, todo se supone de que esto puede aguantar incluso el doble de producción actual. Creo que lo que mantuvo durante los 10 primeros años la industria fue el hecho de que teníamos una tecnología absolutamente precaria que eran balsas jaulas de madera. Entonces eso le impedía usar redes con mayores profundidades porque con el peso de las mortalidades que se pudieran producir se hundía la balsa entera. Pero luego llegaron, aún así, en ese tiempo, en aquellos primeros años, habían dos prácticas de alimentación que eran absolutamente contaminantes, que eran la alimentación a saciedad, hasta que el salmón dejaba de comer, tú le tirabas comida hasta que dejaba de comer, y el otro era la que se ocupaba de alimento húmedo, que eran vísceras de otros animales que eran picadas y se tiraban junto con los pellets. Eso era un desastre ambiental ya cuando ese alimento húmedo y ese pellet iba en el aire recién. Pero al día de hoy, con una producción de 600.000 toneladas estándar, la cantidad de materia orgánica de desecho, como excremento, fecas, partes cadáveres de salmón o escamas, y alimento no digerido, que está liberando de la industria salmonera en el mar austral, equivale a una población humana de 18 millones de personas, con 600.000 toneladas. Y Cernapesca acaba de informar de que las cosechas del año 2015 alcanzaron las 854.000 toneladas. Entonces, raya para la suma, la industria salmonera lo que generó es una industria que emite una contaminación orgánica equivalente a las fecas, a los desechos de una población humana de 20 millones de personas, en un sistema de capacidades desconocidas para resistir eso. La introducción del salmón atlántico produce impactos en la biodiversidad. ¿Cuánto importante fue que esa especie carnívora fuera introducida en la engorda del salmón en el mar interior? Mira, hay un estudio de inicio del año 2000 de don Germán Pequeño, un biólogo marino de la Universidad de Concepción, que estimó que lo que se comía los salmones fugados con la producción de aquellos tiempos, que eran de orden de 400.000 toneladas, se le escapaba el 10%, o sea, 40.000 toneladas que entraban en fuga, entre comillas la fuga, porque los salmones que estaban enfermos los liberaban intencionalmente, o si el precio en el mercado era muy bajo también se liberaban salmones. Hay unas declaraciones de los gerentes de Marine Harvest o Mainstream al respecto de liberación intencional de salmones para subir el precio en el mercado, en el año 2001 y 2002. Pero en ese año, con una producción así de 400.000 toneladas, la pérdida que él estimó para la pesca artesanal por el consumo de pesca silvestre que hacían estos salmones fugados alcanzaba
1,2, 1,6 millones de dólares en un sector bien limitado, que me parece que era Calbuco. Eso en cuanto a lo económico, pero seamos claros, el SRS, una enfermedad bacteriana del salmón, también se ha descrito en la familia de peces de las corvinas y también de las cabrillas. Hay otras enfermedades que se han descrito en la familia de peces del róbalo. Es decir, las enfermedades de los salmones no son estrictamente para los salmones. También pueden transmitirse a la fauna silvestre, a la pesca comercial que ejerce la pesca artesanal. Ahora, ¿hay fondos disponibles para hacer esa investigación? No existen esos fondos. El Estado no le interesa estudiar eso, porque se deshace de uno de los pilares del crecimiento que Hernán Felipe Céspedes, el ministro de Economía, describió harán 2 semanas o 3 semanas, que era la minería y la salmonicultura. Los salmones se estaban achicharrando dentro de las balsas jaulas y él seguía proponiendo la salmonicultura como un eje del crecimiento económico, no del desarrollo. Este país no tiene plan de desarrollo, tiene plan de crecimiento, de extracción, de convertir la naturaleza en bienes y servicios. Eso es todo lo que tiene. Pero los efectos sobre la pesca silvestre son bastante claros. Yo en el año 2012, cuando vino la comisión del Senado para acá, con Horvath, estaba Escalón en ese tiempo de senador, y otros más, les mostré merluzas naranjas, que habían sido teñidas con los pellets, con pigmento, que se le arrojan a los salmones. Pero la merluza es un pez demersal, de 125 metros hacia abajo. ¿Qué hace la merluza comiendo pellets en la superficie? ¿Te fijas? Te cambian hasta los hábitos alimenticios. Y eso fue porque la merluza de cola, que es sobre donde preda la merluza austral, fue extinta por Frío Sur, entre otros. Eso se terminó. El 100% de la cuota de merluza de cola se entregó a la pesca industrial en la ley corta de pesca, y la pesca industrial la hizo a pedazos para hacerla alimentos para salmones. Y la merluza se quedó sin tener que comer. Y se transformó, en lugar de un pez demersal, ahora es un pez pelágico que come pellets. Tendríamos que incluir entonces de que, desde el punto de vista global, si uno hace una evaluación del proyecto de implantación de la industria salmonera, tenemos que es positiva desde el punto de vista de la evaluación privada para las empresas que se implantaron, pero desde el punto de vista de la evaluación económica y social para el conjunto de lo que pasa en el borde costero y en particular para la pesca artesanal, para los colectores de orilla, para los que viven los buzos mariscadores, etcétera, todo eso trajo impactos muy importantes. Es decir que globalmente, si sumamos las subvenciones estatales que recibe la industria salmonera y los efectos sobre estos otros sectores, la evaluación sería negativa. Con esa reflexión vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de unos instantes. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, continuamos esta conversación desde la región de los lagos con Héctor Coll, del Comité de Defensa del Borde Costero, un activista de largo tiempo de estas causas de la defensa del mar. Y llegamos a la marea roja, y hoy día existe una gran discusión sobre las causas de la marea roja. Y ahí lo que aparece en primer plano son algunos científicos
que señalaban que hay aproximadamente unos 5.000 tipos de algas distintas, dentro de ellas hay 30 que son nocivas y dentro de esas 30 está este florecimiento de algas nocivas rojas que son tóxicas y que afectan a los mariscos. ¿De dónde viene la aparición de la marea roja aquí en estas partes del sur de Chile y cuáles serían un poco las causas o los responsables de ello? Mira, la Alexandrium catenella, que es el dinoflagelado, que no es un alga, es un dinoflagelado. Lo que pasa es que si siguen diciendo que es un alga, entonces se justifica el hecho del calentamiento global y sobre todo el fenómeno del Niño. Yeah. Entonces por eso confunden a la población diciendo que este protista o este animal con capacidad de hacer fotosíntesis, que en verdad es la Alexandrium catenella, es una planta. Pero eso tiene no es un error casual. Pero Alexandrium catenella fue descrita por primera vez en el año 1972 en Magallanes, en la región de Magallanes. Tiene que haber entrado por el Atlántico a través del estrecho y fue descrita allí por un investigador chileno. Me parece que Molinet estuvo en ese grupo, no me acuerdo bien. Y luego de eso hay un vacío de conocimiento respecto al Alexandrium. Siempre se consideró que el Alexandrium estaba estacionada en Magallanes, hasta que de repente comenzaron los florecimientos en Aysén, en la zona norte de Aysén, un poco al sur de la isla Guafo, empezó a aparecer Alexandrium catenella. Pueden haber dos razones: uno, que se trasladó por corrientes naturales o alguna gente que trasladó Alexandrium, o bien no habían equipos especializados en identificarla. Es tan sencillo como eso. O sea, no hay el riesgo de que haya sido transportado por barco en este digamos, situación sí. Ahora a partir especialmente en el año 2009, gracias a la gestión de un biólogo marino de Quellón, que estaba trabajando para la industria miticultora de Quellón, Federico Orellana se llama él. Dentro de las demandas que hace Quellón, cuando se llena de marea roja por todos lados y empiezan a cerrar cultivos de chorito en plena fase de engorda, en el año 2009, Federico exige que se hagan muestreos a los wellboats salmoneros que traían salmones vivos desde Aysén para la planta de matanza de Quellón, porque en Aysén había marea roja de catenella. Y él exige eso. Sennapesca, dirigido por Francisco Fernández en ese tiempo, se niega a entregar los informes. Eso desató mayor conflicto en el sector de Quellón, hasta que este gallo suelta el informe y efectivamente en 15 muestreos de wellboats, en 10 habían detectado Alexandrium catenella en forma de quiste, porque este animal, o con capacidad de hacer fotosíntesis, que no es un alga, es un animal con capacidad de hacer fotosíntesis, un protista, es capaz de liberar semillas durante su ciclo de vida. Es decir, se queda en estado de latencia, deja hijos puestos allí donde prolifera. Y esos cistos, esos quistes de resistencia, florecen, se despiertan, dadas las condiciones ambientales favorables que encuentran, especialmente nutrientes. Alexandrium catenella es la especie de mayor capacidad para la captación de nitrógeno disponible en cualquiera de sus formas. Y la relación entre nitrógeno y toxicidad de una marea roja es directa, es una relación directa, es una función directa. Mientras más nitrógeno tenéis, la marea roja es más tóxica. Eso es lo que se ha demostrado desde los años 70. Entonces ahí encuentra una condición favorable en la medida que la engorda de salmones, el salmón libera amonio, libera un 60% de lo que es capaz de absorber, y se crea en torno a una balsa de mediana tamaño, se crean aproximadamente 120 hectáreas, claro, en la cual está este nitrógeno diluido, y que esta Alexandrium catenella encuentra condiciones favorables para expandirse, claro, y va a velocidades, a ritmos mucho mayores que las otras algas. Así es la que gana la competencia. Los investigadores hacen competencia entre distintos sitios de resistencia de distintas células, con la misma concentración de nitrógeno, la misma temperatura del agua y todo, a ver quién captura primero y quién se reproduce más rápido, y Alexandrium catenella es la que más rápidamente
prolifera. Y esto en un tiempo largo, 3 décadas, ¿cómo? Lo que pasa es que en condiciones de laboratorio el florecimiento es cada 2 años. Y aquí lo que pasó, lo que estamos viviendo hoy día, el año 2016, es la continuidad, al parecer, incluso espacialmente, de la marea roja del 2009. O sea, lo que estamos viviendo hoy día es el segundo tiempo de lo que había pasado el 2009 en Quellón. Y eso es lo que se muestra en un paper, uno de cuyos autores es Clement, Alejandro Clement, el dueño de Plancton Andino, que dice que en noviembre del 2009 la Alexandrium catenella fue detectada en Cucao, Mar Brava y Faro Corona, en la costa oceánica de la isla de Chiloé, que son los 3 sectores de la isla de Chiloé que hoy día están afectados por el Alexandrium catenella. Entonces, de lo que tú dices se desprende de que son tantas las condiciones de temperatura, las condiciones, digamos, del niño, el fenómeno del niño, lo que estarían influyendo sobre esta acelerada reproducción y explosión y abarcamiento de zonas que antes nunca había estado de la Alexandrium catenella, sino que son más bien los nutrientes que la engorda de salmones intensivo estaba diseminando por el mar, y los traslados de estos wellboats que la estaban ampliando también su radio de acción, como la implantación en Quellón. Y no solamente los wellboats, hay un informe de IFOP 2012, el IFOP hizo un estudio donde también encuentran sitios de resistencia en redes de cultivo, que vienen al sector de Quellón, a los talleres de lavado de redes, y ellos hacen un muestreo en estas redes sucias que venían desde Aysén y encuentran también sitios de resistencia. O sea, tiene 2 fuentes de traslado: el agua de los wellboats y las redes sucias que vienen de Aysén. Pero Cernavesca instaló un laboratorio para controlar eso, que es como esta mesa con 2 microscopios y unos frascos. Tuviste la foto en la presentación que hice, que es absolutamente ridículo y no guarda ninguna relación con los 15.000 millones de pesos que le entregaron hace una semana para estudiar el SRS y el Calibus. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la marea roja? Para la marea roja instalaron un laboratorio con 2 microscopios de inversión sobre una mesa. Ese era el laboratorio. Sobre la marea roja, nosotros estamos en una situación actual en la cual no sabemos si los niveles del equilibrio del sistema mar, de la ecología del mar, está saturada o no. Es decir, aquí podemos estar ante una situación en la cual en un mes más puede desaparecer la marea roja y volver a su equilibrio anterior, o que esta marea roja permanezca en distintos grados de toxicidad por largo tiempo, como ocurrió en Aysén. Es decir, aquí estamos en una situación en que no sabemos si el mar se va a recuperar a un periodo anterior. Lo que sí está en juego, lo que sí es grave, es que los mismos pescadores artesanales no van a poder salir con la frecuencia anterior a recoger bivalvos, a recoger mariscos y a recoger ciertas especies que les otorga el mar, de la cual sobreviven. Es decir, hoy día la amenaza es permanente para aquellos que son de la pesca artesanal y colectores de orilla. Así es, la Alexandrium catenella nunca más se va a ir de acá de donde está. Y si ahora alcanzó hasta la costa, todo el litoral de Valdivia, bueno, esa va a ser una zona FAN, tiene que ser considerada como tal para evitar una sobreproducción de, por ejemplo, de mitílido o de salmones que generen los nutrientes suficientes para gatillar un nuevo florecimiento, porque fíjate bien, es probable que el fenómeno del niño y las urgencias estas que viajan contra la corriente y toda esta cosa, que lo oyen la capa de ozono y otras cuestiones más, tengan influencia en un evento como el que estamos viviendo. Pero ese evento no se hubiera producido sin nutrientes en el agua. Si esa es la limitante. La limitante de la marea roja no es la temperatura del agua, no es la cantidad de luz, sino que es la presencia de nitrógeno cuando se trata de ambientes marinos y de fósforo cuando se trata de ambientes límnicos. Por lo tanto, si en estas condiciones de marea roja seguimos vertiendo nutrientes de la alimentación y de los desechos de la industria salmonera, vamos a seguir reproduciendo y expandiendo y fortaleciendo la marea roja en los años que vienen. Por lo tanto, es demasiado importante los efectos los impactos que esta industria tiene sobre el medio ambiente marino. Así es, mira, hay técnicas para poder demostrar que la raza o el origen de la Alexandrium catenella que nos está afectando ahora es la misma del 2009.
Eso se puede hacer. Hay unas técnicas similares a la palinología. Hay un profesor acá que me comentaba el otro día que él también estaba capacitado para hacerlo y se puede demostrar eso. El problema es que hoy día ponen este comité asesor que no va a hacer eso. Ponen esta comisión BKHS para llegar a una conclusión científica y todo muy formal respecto a de que la industria salmonera no tiene nada que ver en lo que pasó. Ya, pero esperemos que la conclusión emita su informe. Lo que pasa es que ya hay prevaricación, porque ya ellos emitieron su pronunciamiento a través de sus colegios profesionales. El vertimiento de salmones. Durante el mes de febrero se anunció que había un bloom de algas verdes y que ese bloom de algas verdes, por un lado, se le metía asfixiaba mecánicamente a los salmones y por otro lado impedía el paso de la luz, por lo tanto no había fotosíntesis y disminuía el grado de oxígeno en el fondo de la jaula de los salmones y se morían por asfixia. Aquí hubo toda una polémica sobre la cantidad de salmones podridos vertidos al mar, en la cual por lo que se reconoce oficialmente son 40.000 toneladas, de los cuales habrían ido 35.000 y algo a harina de pescado en tierra, por decirlo así, recuperación de plantas procesadoras, y unas 4.600 que fueron vertidos en alta mar. Sin embargo, estas cifras aparentemente no cuadran. No cuadran para nada porque faltan 18 centros salmoneros que entre Aysén y Los Lagos registraron mortalidades entre enero y febrero de 2016. Esos 18 centros no aparecen en los reportes de Senapesca respecto al destino que tuvieron las mortalidades por el bloom. Ahora, más aún, el día 16, hace 2 días atrás, me llegó la respuesta de Senapesca a una consulta que hicimos como comité respecto a cuántas mortalidades se habían registrado en cada centro. Preguntamos cuánto se le murió a Truzal en tal parte, en Camanchaca tal parte, y Senapesca nos denegó la información. Senapesca se niega a decir cuántos salmones se murieron en cada centro de cultivo que fue afectado por el alga. Entonces, Senapesca sigue siendo una institución que se dedica única y exclusivamente a cuidar los intereses de la industria salmonera, porque si ellos dicen que Camanchaca se le mueren 3.000 y que acá se le mueren 2.000 y tú sumas, no te da 40.000. De hecho, 18 centros a un promedio de 3.000 toneladas por centro son 60.000 toneladas de salmón cuyo destino desconocemos. Yo he seguido, digamos, la estadística oficial que ha dado Senapesca y tampoco cuadran los números porque en total se habrían muerto 51 centros de 140 que estaban en engorda en la región de los lagos. Un total de 400 concesiones, o sea, todas las concesiones no estaban activas, solamente 140, y dentro de esos 51 se murieron completamente, y que la producción que existe en la región de los lagos, por lo tanto estas 140 concesiones, cubrían el 45% del total del año. O sea, si tú me dices que hoy día eran 850.000 toneladas las que deberían producirse el año 2015 y algo similar el año 2016, tenemos que la diferencia entre la cifra oficial de 39.000 o 40.000 toneladas hay más de 100.000. Claro. Es decir, aquí hay 100.000 toneladas que están perdidas, que no están informadas, que se perdieron en el mar. En los bordes, etcétera, y que coincide con el hecho de que el organismo oficial del Estado no quiere dar esa información. Eso es muy grave porque una cosa es decir que en el mar se perdieron 4.000 toneladas y otra cosa es decir que hay 110.000 toneladas que fueron vertidas en los bordes costeros ilegalmente, ya sea por el método de cesárea, en la cual los buzos bajaban y rompían las redes para que no se hundieran las balsas, o que fueron simplemente vertidas cerca de la costa. Sí, mira, yo creo que a raíz de ese tipo de situaciones es que se tiene que... nosotros hemos impulsado una campaña por la erradicación de la industria salmonera porque
no nos garantiza que la industria salmonera cumpla los reglamentos que ella misma escribe a través de su tráfico de influencia parlamentaria. Pero ¿cuáles son los impactos ambientales de este segundo tipo de contaminación? La primera ya la tenemos claro, pero ¿cuál sería el impacto de este vertimiento de salmón podrido, con ácido sulfídrico, con ácido fórmico, con pesticidas de intentos de sacar Mira, probablemente la situación que vivió Carelmapo y Mollín con la muerte de recursos bentónicos por la llegada de estas aguas nauseabundas que decían ellos que estaban llegando, son los residuos de los vertimientos de salmones, que generaron una depresión en los niveles de oxígeno disuelto en el agua y que habrían matado por asfixia a estas especies, porque los mariscos no se mueren por marea roja, tiene que ser otra la razón. Los muestreos sobre eso, ignoro quién lo hizo, si alguien tomó una muestra de agua, porque el ácido fórmico es estable durante 18 meses. En la ficha, el ácido fórmico se usa para el proceso de ensilaje de los salmones, de la mortalidad salmonera en los centros de cultivo. Y es estable durante 18 meses, un año y medio. Tienes un año y medio para ir a detectar si hay ácido fórmico o no. Y también escamas, puedes encontrar. Hay residuos de salmón que tiene la gente de Castro congelada y que son salmones podridos que llegaron a las costas. Porque, fíjate bien, ayer a mí me llegó un clip donde un canal de televisión, esto alternativo, muestra a una nave botando salmones a no más de 2 kilómetros de la costa, del Faro Corona. O sea, no a 140 kilómetros, sino que a 2 kilómetros. Entonces, evidentemente, toda esa contaminación entró por el Chacao, porque ahí aparece la foto, y se están generando los efectos que estamos comentando. Y quizás que otros efectos más. El problema que nosotros tenemos es que los organismos encargados de fiscalizar esos efectos están en función de los intereses de la industria salmonera. La Armada de Chile, Sernapesca, su Secretaría de Pesca. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Y no tenemos, ninguno de nosotros tiene los recursos suficientes como para contratar estudios independientes. Más aún, las muestras que sacó ANCUD, no hubo ninguna universidad, ni en esta región, ni en la región de los ríos, disponible para analizarlas. No quisieron, se negaron a hacerlo, las universidades. Bien, con esta reflexión sobre las causales de la contaminación del mar interior de Chiloé y la costa pacífica con marea roja, hemos conversado con Héctor Coll, del Comité de Defensa Costero, y en la cual nos ha quedado meridianamente clara las razones de dónde viene esta marea roja, el bloom de algas y la mortandad de los salmones. Los esperamos una próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto